esta década perdida, tenía que buscarse una solución a nivel internacional. Y vienen las propuestas del Consenso de Washington. Estas propuestas las hicieron los 7 países más ricos, el grupo de los 7, y era una propuesta para que los países que tenían economías con endeudamiento pudieran aplicarlas y poder salir de este estancamiento. Un estancamiento que, por cierto, fue inducido por la manera en que se trató el pago del servicio de la deuda externa en esa década. Los principios del Consenso de Washington retomaban las concepciones del neoliberalismo económico, que se le llama ahora neoliberalismo por ser esta nueva etapa. Era reducir la intervención del Estado en la economía y en la sociedad, utilizar la tasa de cambio para controlar la inflación y promover la sobrevaluación de las monedas. Este aspecto fue muy importante porque para parar esa tendencia de macrodevaluaciones se utilizó la tasa de cambio para poder controlar la inflación. La liberalización financiera con miras a dar máxima movilidad a los capitales externos y promover la inversión extranjera, que fue otro de los principios del neoliberalismo. La liberalización comercial, que fue la apertura de los mercados para la producción internacional. La privatización de las empresas públicas, que tiene que ver con el primer postulado de reducir el peso del Estado en la economía. Y por último, una política de flexibilización laboral que tenía que estar orientada a debilitar el estado del bienestar y reducir el costo salarial en este periodo. Si bien este decálogo fue aplicado en muchos países, hubo otros, y habrá que señalarlos, que no comulgaron con estos principios, como China, Europa, India, y países como Brasil mantuvieron cierta distancia, la cual contribuye a explicar el éxito de sus modelos de desarrollo, que ahora no son puestos como ejemplo en muchos de los países de América Latina. Finalmente, estas propuestas del Consenso de Washington, que ha sido asumido en nuestro país, requirió de grandes procesos históricos internos. El primero y el que más destaca es el Tratado de Libre Comercio que firmamos con Estados Unidos y Canadá y con algunos otros países. Aquí lo más relevante es que fue un tratado en el cual no se reconocieron las asimetrías de la competitividad que existen entre los dos países. Las diferencias son enormes. Eran enormes en 1993 cuando se firmaron y lo son ahora. Y en aquel entonces hubo un sector importante de académicos, empresarios, periodistas, que señalaban el gran problema en el cual entraría la economía mexicana si abríamos las fronteras para competir con socios con una estatura en niveles de competitividad tan alta. Sin embargo, como ustedes saben, el tratado se firmó sin reconocer esas asimetrías, que reconocerlas hubieran significado establecer una serie de políticas que permitieran canalizar fondos para crear instituciones de apoyo crediticio, de capacitación para los trabajadores o para los empresarios que se prepararan para la transición y evitar el quiebre de las empresas. Por otra parte, eso no ocurrió porque no se reconoció, pero por otra parte nos preguntamos por qué en Estados Unidos y Canadá asumieron esa posición siendo ellos tan poderosos, teniendo ese nivel económico tan superior en relación al nuestro. ¿Por qué no se preocuparon por generar un programa como sí lo hizo la Unión Europea con España y con Portugal? Yo creo que aquí es importante señalar que se nos asignó un papel en la División Internacional del Trabajo, en el cual México se iba a insertar como un país cuyo nivel de competencia iba a ser el ofrecer una mano de obra barata y que por ello
no hubo esta consideración de reconocer las asimetrías para que el país pudiera desarrollarse en este tiempo. Hubo otras leyes que coadyuvaron también a modificar nuestras estructuras económicas e institucionales. La Ley de Inversiones Extranjeras, por ejemplo, que permitió ya la entrada del capital, la privatización del sector público, el ingreso al mercado secundario de capitales, que permite ahora a las empresas generar sus bonos, colocarlos y obtener recursos directamente. La reforma al artículo 27 constitucional, que permite la privatización de las tierras ejidales y comunales, y un desprendimiento progresivo, distanciamiento más bien, del principio de solidarismo que se tenía en la política social al del individualismo, y empiezan a aparecer las afores. Paralelamente, para hacer una relación con lo que analizamos en la primera parte, también hubo transformaciones en el sistema político. En primer lugar, aparece el fin del presidencialismo, porque el poder político ya es compartido con los poderes legislativo y judicial, y el aumento del poder político de los gobiernos estatales. Para avanzar a la democracia se logra la creación del IFE, que viene siendo la ciudadanización en los procesos electorales y las reformas que le siguieron. Aparece una democracia electoral disfuncional que no logra todavía entrar en una etapa de madurez. Existe una reforma en medios de comunicación pendiente que es necesario abordar. Un debilitamiento de todas las organizaciones campesinas, sindicatos y sectores populares que antes eran una pieza importante en el otro modelo, el del nacionalismo revolucionario, y la persistencia de la represión política a movimientos sociales. Entonces, esta etapa es en la que se configura este nuevo modelo, este nuevo proyecto, pudiéramos decir, que es el modelo del neoliberalismo económico, que se manifiesta fundamentalmente con la apertura económica internacional. Así también las características de la política exterior son la conclusión de la Guerra Fría y el abandono relativo a la política multilateral, un distanciamiento de los principios y la defensa de los intereses nacionales y una pérdida del servicio civil de carrera en el ámbito de la diplomacia. Con todos estos cambios, o sea, con la década de los 80, en donde se trata de elegir entre una y otra opción y finalmente se establece el modelo económico de apertura internacional y se generan todos estos cambios estructurales, todos estos convenios, estas legislaciones. ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Nadie puede refutar que en 2010, a casi 30 años de instrumentar políticas neoliberales, México dejó de ser vanguardia en América Latina, mientras que Brasil ha construido un liderazgo creciente. La superioridad económica de México fue revertida por España, convirtiéndose ahora en un inversionista global en nuestro país. Y el crecimiento dinámico y sostenido de China nos ha desplazado como primer país exportador del mercado estadounidense. ¿Cuáles son entonces los cambios estructurales? ¿Cómo se manifiestan esta nueva realidad? ¿Cómo esta nueva realidad está permeando a toda la población y a los actores fundamentales económicos y sociales de nuestro país? La instrumentación del modelo económico de apertura internacional y el neoliberalismo nos ha presentado los siguientes resultados. En primer lugar, un estancamiento del Producto Interno Bruto que creció a una tasa del 2.7 promedio anual y un crecimiento de la población de 1.7. Si bien el PIB creció más que la población, nosotros observamos un crecimiento del empleo que de todas maneras es importante, del 2.1%, encima del crecimiento de la población, pero vamos a observar que este crecimiento fue orientado fundamentalmente a la creación de empleos precarios, lo cual se analiza, si vemos cuál fue la tendencia de los salarios.
vemos que el salario mínimo en estos de 1980 al 2005 tuvo una pérdida adquisitiva del 69%, y sobre eso descansan otros rangos salariales que también sufrieron la misma tendencia. Los contractuales perdieron 51% y los manufactureros perdieron 21%. Es decir, fue una época en donde el crecimiento ha sido muy pobre, el crecimiento del empleo ha sido mediano, pero con poco dinamismo, pero que el crecimiento total, las implicaciones totales de este proceso, globales de este proceso, nos llevan a una tendencia de pérdida del nivel de vida de los trabajadores en general. Y esto se manifiesta de manera clara cuando analizamos la distribución del ingreso, que fue regresiva. En este periodo, el sector, el 10% más rico, fue el que logró tener una mayor actividad y dinamismo y concentración de los recursos, mientras que el 50% intermedio y el 40% más pobre vio reducida su capacidad de incorporación a la estructura económica y participación en el ingreso total. Finalmente, para poder entender estos indicadores globales, habríamos que analizar qué es lo que pasó en las estructuras, en el desarrollo sectorial. ¿Por qué estos resultados macroeconómicos que nos llevan pues, a un debilitamiento tanto de la producción como del empleo y de los ingresos? Si analizamos el sector agropecuario, nosotros veremos que de la autosuficiencia alimentaria que teníamos en la época del nacionalismo revolucionario, pasamos a una dependencia alimentaria. Finalmente, al no hacerse las reformas que se tenían que hacer de tecnificar el campo, mejorar la organización y la capacitación en el campo en la década de los 80 y generar esta apertura comercial tan fuerte y tan rápida, el sector agropecuario ha sido el que menos ha podido mantener sus niveles de competencia en el mercado. Ha sido el sector más debilitado y ha sido el sector incluso que ha entrado a un proceso de despoblamiento territorial. En este periodo se estima que de 1980 a 2010, 6.200.000 mexicanos han tenido que salir a los Estados Unidos y muchos se han trasladado a vivir a las ciudades. En relación a la estructura manufacturera, efectivamente la apertura comercial, el modelo económico de apertura comercial generó un crecimiento muy dinámico de las exportaciones, como ustedes lo pueden observar. Generaron un dinamismo y colocaron a la manufactura como el centro, el motor de este nuevo modelo económico de apertura internacional, al ver que por sí solas participa en el 88% de las exportaciones totales. Es decir, el 17% restante es exportación petrolera, del sector minero, del sector agropecuario también, pero el grueso está en las exportaciones manufactureras. Esto en sí mismo podría ser positivo, en el sentido de que podríamos tener aquí un motor dinámico que esté impulsando todo el desarrollo de la economía. Pero si lo vemos más a detalle, observamos que estas exportaciones manufactureras se centran fundamentalmente en 6 subramas